Prueba de hipótesis, primera parte. Hemos visto estimación puntual de un intervalo de un parámetro, por ejemplo θ, y hemos visto estimación por intervalo de confianza para un parámetro θ. ¿Cuál va a ser el siguiente proceso que haremos? Vamos a ver contrastes o comparaciones para distintos valores de un parámetro poblacional θ. Para eso vamos a nutrirnos a través de este ejemplo 1, donde una empresa de transporte gasta 20 litros de nafta en promedio cada 200 kilómetros, con un desvío estándar de 20 kilómetros. Le ofrecen una nueva nafta o gasolina que según el vendedor aumentará el rendimiento. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cambio por la nueva gasolina o me quedo con la vieja opción? Entonces decidiré cambiar en el caso que la nueva gasolina aumente realmente el rendimiento. Pero me pregunto, ¿qué procedimiento sigo para tener cierta seguridad en la decisión que realmente pueda tomar? Entonces, para tomar esta decisión voy a levantar una muestra de 25 camiones, les voy a cargar la nueva nafta, camiones de la empresa, les cargo la nueva nafta y mido el rendimiento promedio. Observo que en promedio los camiones hacen 220 kilómetros con 20 litros. Recordemos que con la vieja nafta hacían 200 kilómetros con 20 litros. Entonces ahora nos preguntamos, ¿existe suficiente evidencia con esta muestra como para afirmar que la nueva nafta aumenta el rendimiento promedio? Entonces, en esta situación debemos decidir entre dos conclusiones o pretensiones que son contradictorias. Por un lado, la nueva nafta no aumenta el rendimiento promedio. Por el otro, la nueva nafta sí aumenta el rendimiento promedio. Los métodos que nos permiten realizar esta toma de decisión comprenden una parte muy importante de la inferencia estadística que se denomina pruebas de hipótesis. En esto de la lógica de las pruebas de hipótesis, existe una analogía conocida relacionada con el juicio criminal. Una pretensión es la aseveración de que el individuo acusado es inocente. Esta es la pretensión que inicialmente se cree es cierta, es decir, se está frente a una hipótesis inicial donde se cree que el individuo es inocente y una hipótesis alternativa donde se cree que el individuo es culpable. Ahora, solo frente a una fuerte evidencia que diga lo contrario, el jurado deberá rechazar esta pretensión de inocencia a favor de la aseveración alternativa de que el acusado es culpable. Entonces, en el juicio criminal, la hipótesis favorecida es la de inocencia. Se sospecha que el acusado es culpable, por algo llega a un juicio. Permanecerá inocente hasta que la evidencia pruebe lo contrario. La prueba de hipótesis estadística funciona de la misma forma. La pretensión inicial, que es la favorecida, no será rechazada a favor de la pretensión alternativa a menos que la evidencia muestral la contradiga y apoye fuertemente la aseveración alternativa. Entonces, para nuestro ejemplo, la hipótesis inicial sería que el rendimiento promedio de la nueva nafta coincide con el rendimiento promedio de la nafta actual, es decir, no se ha producido ningún cambio. Sería una hipótesis de no cambio, justamente, mientras que la hipótesis alternativa
afirmaría que el rendimiento promedio de la nueva nafta es mayor que el rendimiento promedio actual. Esa sería la hipótesis que se sospecha, y ambas hipótesis son contradictorias. Un método conservador es identificar la hipótesis inicial como H sub 0 y la hipótesis alternativa como H sub 1, aunque alguna bibliografía también lo denota como H sub A. Para nuestro ejemplo, recordemos que se carga la nueva nafta en 25 camiones y se define la variable aleatoria X, distancia recorrida por un camión con 20 litros de la nueva gasolina. En este caso, la esperanza de X es mu, que es un valor desconocido, la media de la población. Las hipótesis nulas, afirmaremos que el verdadero valor de mu es 200, o sea, no se produjo ningún cambio entre la gasolina antigua en el rendimiento, entre la gasolina antigua que venía utilizando y la nueva, mientras que en la hipótesis alternativa que el verdadero valor de mu de la media poblacional es mayor que 200, es decir, que con la gasolina nueva se aumenta el rendimiento de los camiones. En el caso de la hipótesis nula, el mismo rendimiento que con la nafta anterior. En el caso de la hipótesis alternativa, mejor rendimiento se tiene con la nueva nafta que con la anterior. Esto nos lleva a la definición siguiente. La hipótesis nula, denotada con H sub 0, es la pretensión que inicialmente se supone cierta, la creencia previa, mientras que la hipótesis alternativa H sub 1, generalmente la hipótesis de trabajo o la que el investigador quiere probar, es la afirmación contraria de la hipótesis nula. La hipótesis nula será entonces rechazada a favor de la hipótesis alternativa solo si la evidencia muestral sugiere que H sub 0 es falsa. Si la muestra no contradice fuertemente la hipótesis nula, se continuará creyendo en la verdad de la hipótesis nula. Las dos posibles conclusiones derivadas de una prueba de hipótesis son entonces rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, que las posibles conclusiones se toman respecto de la hipótesis nula. O se decide rechazarla a favor de la alternativa o se decide no rechazarla. ¿Cuáles son los pasos para este procedimiento de prueba de hipótesis? Definir una hipótesis de trabajo, determinar las hipótesis estadísticas, dar una regla de decisión, que ya vamos a ver en qué está basada, definir un estadístico de prueba cuya distribución se conoce, determinar una zona de rechazo, de modo tal que si el estadístico observado en la muestra pertenece a esta región, se decidirá rechazar la hipótesis nula. Volviendo a nuestro ejemplo, se carga la nueva nafta en 25 camiones, se define la variable aleatoria X que mide la distancia recorrida por un camión con 20 litros de la nueva gasolina. Ahí tenemos las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Y pensar que si quiero analizar el rendimiento medio de la nueva nafta, el estadístico de la prueba será el estimador puntual de mu, es decir, X barra. Recordemos por la teoría que si X distribuye normal mu sigma, entonces X barra distribuye normal con media mu y desvío sigma sobre raíz de n. Ahí tenemos el dibujo, el diseño gráfico, la representación geométrica de la distribución de X barra bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, el verdadero valor de mu está centrado en 200. Si al calcular X barra en la muestra de los 25 camiones, ese valor se aleja mucho
hacia la derecha del valor de mu que tengo de los datos correspondientes históricos, que es de 200, entonces rechazaré la hipótesis nula. Ahora la pregunta es, ¿cuán lejos deberá estar el valor de x barra de la muestra para que realmente decida rechazar la hipótesis nula? Entonces, estoy frente a esta situación. Recordemos que la probabilidad de que z sea mayor que alfa es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que menos z alfa por la simetría de la distribución normal. Estamos suponiendo que la variable aleatoria z distribuye normal 0, 1. Esto es lo mismo que decir que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que z alfa es igual a la probabilidad de que z sea menor que menos z alfa. Es decir, 1 menos el valor de la función de distribución acumulativa de una normal 0,1 en z alfa es igual al valor de la distribución acumulativa en menos z alfa. En general, se cumple que para cualquier valor a positivo, 1 menos phi de a va a coincidir con phi de menos a. Esta es una aclaración teórica. Entonces, por un lado, tenemos la realidad, que la hipótesis nula sea verdadera o falsa. Y por otro lado, tenemos el hecho de rechazar H0 o no rechazar H0 debido a la evidencia muestral. Esto genera dos tipos de errores. Un error llamado de tipo 1 y otro de tipo 2. ¿Cuál es el error de tipo 1? Cuando se decide que rechazar H0 si en realidad la hipótesis nula es verdadera. ¿Cuál es el error de tipo 2? Cuando se decide no rechazar H0 si en realidad la hipótesis nula es falsa. Mientras que si decido no rechazar H0 si H0 es verdadera, eso va a ser una decisión correcta. Y si decido rechazar H0 mientras H0 es falsa, esa también va a ser una decisión correcta. Entonces, la base para elegir la región de rechazo radica en la consideración de los errores que se pueden presentar al sacar una conclusión. Ahora, en el mejor de los mundos, lo que quería es realizar un proceso de prueba sin cometer errores. Vamos a analizar cuál de los dos errores, si el error de tipo 1 o el error de tipo 2, es más grave. Entonces, el error de tipo 1 es un error de acción. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo rechazar la hipótesis nula si la hipótesis nula es falsa. La rechazo. Me decido por la nueva gasolina, en términos del ejemplo. Mientras que el error de tipo 2 es un error de inacción, porque decido no rechazar la hipótesis nula. Es decir, no decido por la nueva gasolina, sino me voy a quedar con la vieja gasolina. Vamos a llamar alfa a la probabilidad de cometer error tipo 1 y beta a la probabilidad de cometer error tipo 2. Ahora, ¿alguno de estos dos errores será más grave? Entonces, lo que vamos a hacer es minimizar alfa, que es la probabilidad de cometer error tipo 1, o sea, la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Esto me va a determinar el nivel de significación de la prueba y en general va a ser un dato. Este es el error más grave y es el error que voy a controlar. Beta es la probabilidad de cometer error tipo 2, o sea, la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa. Si nosotros volvemos a nuestro ejemplo, se trata de una prueba de hipótesis para la media mu de una población normal con desvío estándar conocido. Estas son la hipótesis nula y la alternativa. Voy a utilizar un nivel de significación alfa lo más chico posible. Estos son los datos que tenemos de la teoría. Y gráficamente vamos a tener dos situaciones
respecto del gráfico de X barra. Una cuando H0 sea verdadera y otra cuando H0 sea falsa, puesto que cuando H0 es verdadera el valor de mu está centrado en 200 y cuando H0 es falsa el valor de mu está centrado en valores que se encuentran a la derecha del 200. Ahora, si decido rechazar la hipótesis nula es porque la muestra me indica que los valores de la media se alejan del valor de la hipótesis nula, o sea, se alejan de 200 para valores grandes positivos. Alfa estará ubicado en una zona que determina la hipótesis alternativa, o sea, en este caso, estará ubicado hacia la derecha de la distribución para valores grandes de mu, grandes respecto de 200. Entonces, si rechazo H0 es porque la muestra me indica que los valores de la media se alejan del valor de la hipótesis nula o se alejan del 200 para los valores grandes positivos. Aquí tenemos una interpretación geométrica de la situación. La gráfica de arriba, cuando es la gráfica de la distribución de X barra bajo la hipótesis nula, y la gráfica de abajo a la derecha es el gráfico de la distribución de X barra bajo la hipótesis alternativa. Tendremos que la zona de rechazo de la hipótesis nula se va a encontrar a la derecha del percentil z sub alfa cuando es un test de cola superior. O sea, cuando en la alternativa estamos viendo si rechazamos para un valor de mu mayor que un valor de mu sub 0 fijo, que en este caso es de 200. Ahí tenemos la distribución de X barra bajo H0 y la distribución de X barra cuando H0 es falsa. Bien, entonces nos vamos a preguntar, ¿para qué valor observado de la media poblacional se decide realmente rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa? Recordemos que minimizamos alfa, que es la probabilidad de cometer error tipo 1, y ese alfa será el nivel de significación de la prueba. Si estandarizamos X barra, vamos a tener que X barra menos mu sobre sigma raíz de n tiene una distribución normal 0,1. Gráficamente vamos a tener esta situación. Recordemos que el valor de alfa, que es el nivel de significación de la prueba, es un valor pequeño. Veamos ahora dos formas equivalentes de determinar la zona de rechazo de la hipótesis nula. Una va a ser respecto de X barra y la otra va a ser respecto de el percentil Z. Pero van a ser equivalentes porque en el caso de determinarlo, la zona de rechazo respecto de X barra, lo voy a determinar con la distribución de X barra no estandarizado. Y en el caso de abajo, lo que voy a utilizar es la variable aleatoria z, donde la variable a X barra la estandarizo restándole su media y su desvío estándar. Muy bien. Entonces, el estadístico de la prueba dijimos siempre que es X barra, porque estamos haciendo pruebas de hipótesis respecto de mu, y X barra es el estimador puntual de mu. Entonces, el estadístico bajo H0 es X barra menos mu 0 sobre sigma raíz de n, que distribuye normal 0,1. Si fijamos un alfa pequeño, por ejemplo, 0,05, tenemos que el valor del percentil, que lo calculamos con el probability distribution, es exactamente el valor 1.64. Los datos de este problema son mu 0 igual a 200, sigma igual a 20, X barra, que es el valor observado, que es 220. Con lo cual la zona de rechazo va a estar formada por todos los valores de z pequeño
tal que z es mayor que 1.64. Es decir, el intervalo abierto semiabierto, perdón, que inicia en 1.64 y va hasta el infinito. Calculamos el valor del estadístico observado con esos datos, reemplazando x barra por 220, mu 0 por 200, sigma 0 por 20 y la raíz cuadrada sobre la raíz cuadrada de 25, que es el tamaño de la muestra. Entonces el valor del estadístico observado me va a dar 5. Entonces ese valor del estadístico observado lo que vemos es que cae dentro de la zona de rechazo. Como cae dentro de la zona de rechazo, entonces voy a afirmar que decido rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Quiere decir que los datos muestrales marcan o determinan suficiente evidencia como para rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Entonces, como el estadístico observado pertenece a la zona de rechazo, decido rechazar la hipótesis nula. En términos del problema, lo que voy a decir es que decido utilizar la nueva gasolina que me proponen, puesto que aumenta el rendimiento de mis vehículos. Ahora, voy a calcular la zona de rechazo respecto del estadístico X barra. Entonces, recordemos que rechazo H0 si el X barra resulta muy grande. La zona de rechazo está formada por todos los z, tal que z, que es X barra menos mu sobre sigma raíz de n, es mayor o igual que 1,64, porque el alfa es 0,05. Si yo de esa desigualdad despejo el valor de X barra, voy a tener que X barra tiene que ser mayor que 206,56. Es decir, decido rechazar la hipótesis nula si el valor observado de X barra es mayor que 206,56. En este caso, como el valor observado de X barra es 220, entonces decido rechazar la hipótesis nula. Al calcular X barra de la muestra, el valor es 220, es mayor que 256, entonces decido rechazar H0. Ese es el punto de corte. El punto de corte es H barra sub C, que es 206,56. Ahora vamos a determinar cuáles son los pasos comunes para una prueba de hipótesis. Vamos a describir 9 pasos. Primero es definir la variable aleatoria en estudio. Segundo paso, plantear las hipótesis de trabajo. Hacer las suposiciones necesarias, de acuerdo con mi problema, plantear las hipótesis nula y alternativa, definir el estadístico de prueba, dar la distribución del estadístico de prueba si la hipótesis nula es verdadera, establecer la región de rechazo para la prueba fijando un valor alfa, que es el nivel de significación de la prueba, que en general es pequeño, en orden del 1%, 5%, el 10%, calcular el estadístico observado y tomar una decisión. Finalmente, voy a interpretar el resultado en términos del problema. Ese punto 9 es la interpretación que yo hice para el caso anterior. Dije que, como decidí rechazar la hipótesis nula, eso significaba que voy a decidir cambiar la gasolina antigua por la gasolina nueva, ya que aumenta el rendimiento de mis camiones. En general, lo que hemos establecido es lo que llamamos un test de Gauss para la media de una población normal con varianza conocida. Tenemos 3 posibles hipótesis del problema. En el caso 1, que es un test de cola superior, donde la alternativa es que mu es mayor que un valor mu 0 fijo, que es el ejemplo que dimos. O podría ser también que la alternativa sea para un valor mu menor que un mu 0 fijo, que sería un test de cola inferior, o que el valor de mu es distinto de valor de mu 0, que es el que llamamos test de dos colas. Para esta prueba de Gauss, el estadístico de prueba será E igual x barra menos mu 0 sobre sigma raíz de n, que distribuye normal 0,1 si la hipótesis nula es verdadera. Para un nivel de significación alfa, rechazo H0 si el estadístico observado pertenece
a la zona de rechazo. Entonces, ahora vamos a describir cuáles son las zonas de rechazo para cada uno de estos tipos de test. Para el caso de pruebas unilaterales que sean de cola superior o de cola inferior, en el caso de cola inferior voy a decidir rechazar H0 si el estadístico observado cae en la zona de rechazo, que es el conjunto de todos los z, tal que z es mayor que z sub alfa, que es el percentil. Para el caso de un test de cola inferior, la zona de rechazo es el conjunto de los z, tal que z es menor que menos z sub alfa, estoy hacia la izquierda de la distribución, y en el caso del test bilateral o de dos colas, voy a rechazar si el estadístico de prueba pertenece a esa zona de rechazo, que es el conjunto de los z, tal que módulo o valor absoluto de z sea mayor o igual que z sub alfa sobre 2. Es decir, si el estadístico observado cae en alguna de esas dos colas. En la cola superior, mayor que z sub alfa sobre 2, o en la cola inferior, menor que menos z sub alfa sobre 2. Pasemos ahora a este ejemplo, al siguiente ejemplo. Se sabe que el tiempo de secado de cierta pintura está normalmente distribuido con media 75 minutos y desvío estándar 9 minutos. Fíjese que ahí conocemos el valor del desvío. Los técnicos propusieron un nuevo aditivo para reducir el tiempo de secado. Supongamos que llamamos mu el tiempo de secado promedio verdadero, poblacional, cuando se utiliza el aditivo. Para poner a prueba el aditivo se miden 25 tiempos de secado, dando por resultado una media muestral de 70,1 minutos. Si se considera un nivel de significación de la prueba del 5%, plantee una prueba de hipótesis para el uso del aditivo y establezca la regla de decisión respecto del promedio muestral. Lo primero que vamos a hacer entonces es determinar los datos que emergen del problema. Es decir, con X llamamos a la variable aleatoria que va a medir el tiempo de secado. X distribuye normal con media mu igual a 75 y con desvío sigma igual a 9. El tamaño de la muestra es 25, casualmente coincide con el ejemplo anterior. El valor de alfa del nivel de significación de la prueba es de 5%, o sea 0,05, y el valor de X barra observado con la muestra es de 70,1. Tenemos que ahora recorrer todos los 9 pasos que hemos definido anteriormente para realizar una prueba de hipótesis. Entonces vamos a ir desarrollando uno por uno estos pasos para este problema. Entonces en el primero, definir la variable aleatoria del estudio, ya la tenemos. X mide tiempo de secado de una pintura. Las hipótesis de trabajo, se desea poner a prueba que el nuevo aditivo disminuirá el tiempo de secado. Las suposiciones necesarias, la distribución normal, varianza conocida, planteo de las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es que mu es igual a 75 minutos versus que la alternativa, el verdadero valor de mu, es menor que 75 minutos. El estadístico de pruebas es igual a x barra menos mu 0 sobre sigma raíz de n, que distribuye normal 0,1 cuando la hipótesis nula es verdadera. Paso 7. Establecer la región de rechazo de la prueba fijando el valor alfa, calcular el estadístico observado, decidir e interpretar el resultado. Entonces tenemos que realizar el paso 7, establecer la región de rechazo de la prueba fijado alfa. Se trata de una prueba de cola inferior para un alfa de 0,05. Entonces el valor del percentil, lo calculamos con el probability distribution, es menos 1,64. Entonces la zona de rechazo va a estar formada por todos los z, tal que z, que es x barra menos mu sobre sigma raíz de n, es menor o igual que menos 1,64. Calculamos el estadístico observado, reemplazando por los datos de la muestra.
El X barra observado es 70,1. El valor de mu bajo la hipótesis nula es 75. Sigma es 9 sobre la raíz cuadrada de la muestra, que es 25. Resultado, menos 2,72. ¿Cae o no cae menos 2,72 en la zona de rechazo? El estadístico observado cae en la zona de rechazo porque es menor que menos 1,64, entonces se decide rechazar H0. Esto significa, en términos del problema, que con un nivel de significación del 5%, existe suficiente evidencia muestral para considerar que el aditivo va a disminuir el tiempo de secado de la prueba. ¿Cuál es la región de rechazo para nivel de significación alfa igual a 0,5 respecto de X barra? Muy bien, entonces lo que queremos encontrar, ¿cuál es el punto de corte? A partir de qué valor de X barra yo decido rechazar la hipótesis nula. Bueno, partimos de la zona de rechazo que definimos anteriormente y lo que vamos a hacer es reemplazar por el valor de mu0 el de sigma y el de n y despejar el valor de X barra. Entonces X barra es menor o igual que menos 1,64 por 9 sobre raíz de 25 más 75, lo que me determina que X barra es menor o igual que 72,048. Ese es el punto de corte. Si yo observo un valor de X barra a partir de la muestra menor o igual que 72,048, decido rechazar H0. Como el valor que observé aquí es 70,1, pertenece a la región de rechazo, decido rechazar la hipótesis nula. Veamos ahora otro ejemplo. De una producción de tubos de hormigón se extrajo una muestra de tamaño 16 y se los pesó, resultando para esa muestra una media de 18,5 kilogramos. Suponiendo que la varianza de los pesos es de 4 kilogramos y que se puede suponer distribución normal para el peso de estos tubos, poner a prueba la hipótesis de que el peso de los tubos tiene una media de 18 kilogramos. ¿Qué es lo que dice el fabricante? Considerando un nivel de significación del 5%, ¿se puede concluir que el peso medio de los tubos es significativamente superior al especificado por el fabricante? Y aquí me pide dar el p-valor. Vamos a ver luego qué significa esto del p-valor para las pruebas de hipótesis. Esos son los datos. Con X mido el peso de un tubo de hormigón. X distribuye normal con media mu igual a 18 y con varianza igual a 4. El tamaño de la muestra es 16. El nivel de significación alfa es 0,05. El valor X barra observado es 18,5. Entonces aquí, como me pregunta, ¿se puede concluir que el peso medio de los tubos es suficientemente superior al especificado por el fabricante? Entonces vamos a determinar un test de cola superior. En la hipótesis nula, que el valor de mu es 18, es decir, que no aumentó el peso promedio de los tubos, versus la alternativa, que el valor de mu es mayor que 18. El estadístico de prueba es el de siempre y vamos a estar en un test de cola superior. Esa es la distribución de X barra bajo la hipótesis nula, que está centrada en mu a 18 y nos va a interesar establecer cuál es el valor del punto de corte a partir del cual voy a decidir rechazar la hipótesis nula. El percentil ya lo tenemos para 5%, que es 1,64, el valor de alfa también. La zona de rechazo es un test de cola superior, entonces el conjunto de los z, tal que z es igual a x barra menos mu sobre sigma raíz de n, mayor o igual a z sub alfa. O sea que estoy frente a esta situación con la variable aleatoria estandarizada. En la zona de rechazo respecto de z es el conjunto de los z tal que z es mayor o igual que 1,64.
inmediatamente lo que hago es determinar cuál es el estadístico observado. X barra menos mu 0 sobre sigma raíz de n, reemplazo por los datos. 18,5 menos 18 sobre 2 raíz de 16, eso me da 1. 1 no pertenece a la región de rechazo, entonces decido no rechazar H0, con lo cual concluyo que, con un nivel de significación del 5%, no existe suficiente evidencia muestral para considerar que el peso medio de los tubos es significativamente superior al especificado por el fabricante. Ahora vamos a establecer qué es esto del p-valor, que me dé el p-valor. Entonces, el estadístico observado cae si el estadístico observado cayese en la zona de rechazo, tendríamos ese dibujo con la línea vertical punteada color lila, color violeta. O sea, si cayese en la zona de rechazo, quiere decir que cae a la derecha del valor z sub alfa. Pero en este caso, el estadístico observado es 1. Entonces, quiere decir que el valor se corresponde al ubicado sobre el eje X bajo la línea punteada color verde. Entonces, el p-valor es el mínimo valor por el cual decido rechazar la prueba. Es decir, el p-valor, en este caso, es la probabilidad de que z sea mayor que el estadístico observado, que es 1. Eso lo puedo buscar por el Probability Distribution y el resultado da 0.158. O sea, aproximadamente con 3 decimales, el 16%. Como el p-valor es mayor que alfa, entonces se decide rechazar la prueba. Entonces, ¿cuál es la definición que vamos a adoptar de p-valor? Es el área de rechazo para el estadístico calculado para esa muestra. Es decir, la probabilidad en este caso que z sea mayor que 1. Si el p-valor es más grande que el nivel de significación, se decide no rechazar la hipótesis nula. Bien, entonces aquí vamos a presentar este problema. Un fabricante de sistemas de rociadores, como protección contra incendios, afirma que la temperatura promedio verdadera de activación del sistema es de 130 grados. Una muestra de n igual a 9 sistemas, cuando se someten a prueba, dan una temperatura de activación promedio de 131,08 grados. Si la temperatura de activación es normal, con un desvío estándar de 1,5 grados, ¿contradicen los datos la afirmación de que del fabricante a un nivel de significación del 1%? Tenemos los datos del problema, lo que mide la variable, cómo distribuye, el tamaño de la muestra, el nivel de significación, que en este caso es del 1%, por eso que es 0.01, el valor observado del promedio muestral. Mientras que las hipótesis son la hipótesis nula, que mu es 130, y la alternativa, que mu es distinto de 130, ya que me está preguntando, ¿contradicen, la palabra contradicen los datos, la afirmación del fabricante a un nivel de significación del 1%? Entonces voy a estar a una prueba bilateral o dos colas para un alfa de 0,01. Los valores entonces de los percentiles los voy a calcular con el Probability Distribution, tanto a derecha como a izquierda. Por la simetría de la distribución, vamos a encontrarnos con 2,57 y menos 2,57. Esa es la región de rechazo para esta prueba. Y entonces voy a rechazar si el conjunto de los z, tal que módulo de z es mayor o igual que 2,57, si mi estadístico observado cae
dentro de esa región. Entonces voy a calcular el estadístico observado, x barra menos mu 0 sobre sigma raíz de n, el x barra es 131,08, el mu 0 130, el sigma 1,5 sobre raíz de 9, eso da 2,16. ¿Dónde cae el 2,16? El 2,16 no cae en la zona de rechazo, sino que cae en la zona de aceptación, porque 2,16 está comprendido entre menos 2,57 y 2,57. Entonces, como ese valor no pertenece a la región de rechazo, entonces decido no rechazar la hipótesis nula. Entonces, como es una prueba bilateral, cuando calculo el p-valor, será 2 veces el de una cola. Es decir, 2 veces la probabilidad de que z sea mayor que el estadístico observado, que es 2,16. Entonces, 2 veces esa probabilidad, la probabilidad de calculo por el probability distribution, la multiplico por 2 y el resultado da 0,03. 0,03 es más grande que 0,01, que es el valor de alfa para la prueba, entonces se reafirma con el p-valor que decido no rechazar la hipótesis nula. Como el p-valor es mayor que el nivel de significación, no se rechaza la hipótesis nula. Ahora como inquietud, pensemos en tomar la decisión en la prueba anterior, pero para un nivel de significación del 5%, si subimos el nivel de significación. ¿Qué decisión se toma? ¿Por qué? ¿Qué ocurre al comparar el p-valor con el nuevo nivel de significación? Ese es un ejercicio para resolver. De la misma manera, voy a plantear este ejercicio para resolver. Observemos que aquí no se da el valor de sigma. El valor de sigma es desconocido, pero sí se dan datos. Entonces voy a tener que utilizar de la misma manera como lo hice en intervalos de confianza, el valor estimado de la varianza, sigma cuadrado, su estimador que es S cuadrado. Voy a utilizar la estimador de mu, de esta media, que es el X barra. Tenemos los datos, que es la duración de una lámpara, tenemos la distribución que es normal, pero sigma es desconocido, el tamaño de la muestra, el nivel de significación, el valor estimado, que lo hicimos con el R, de X barra, y el valor estimado de S. Como me preguntan los resultados, ¿debe el fabricante concluir que la duración aumentó? Como me hace esa pregunta, entonces voy a estar frente a un test de cola superior. H0 mu igual a 9,5 versus la alternativa mu mayor que 9,5. Entonces, pero ahora el estadístico observado no va a distribuir más normal, porque el valor de sigma es desconocido. El valor de sigma, al reemplazarlo por su estimador S, va a pasar a tener una distribución T de student con n-1 grados de libertad. Entonces, el formato gráfico de una T de student es semejante al de una normal, con la diferencia de que tiene sus colas más pesadas. Entonces, voy a aprovechar los grados de libertad, que en este caso son n-1, que es 9, utilizo el probability distribution para encontrar el percentil, que en este caso es 1,833. Defino la zona de rechazo, calculo el estadístico observado con los valores muestrales de X barra y de S, me da ese valor. ¿Qué pasa? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Claro que la rechazo porque el valor del estadístico observado cae en la zona de rechazo. Y respecto de X barra, lo que voy a hacer es de esa desigualdad, X barra menos mu.5
sobre 1.149 sobre raíz de 10, mayor o igual que 1.83. Voy a despejar x barra y voy a obtener que el valor de la zona de rechazo va a ser el conjunto de los x barra, tal que x barra es mayor que 1.83. Tal que x barra es mayor o igual que 10.165. Justamente, como el valor de x barra observado es 10.985, cae en la región de rechazo. Muy bien. ¿Cuál es el p-valor? Bueno, el p-valor va a ser el conjunto, va a ser la probabilidad de que una t con 9 grados de libertad sea mayor que el estadístico observado, que es 4.087. Esa probabilidad con el probability distribution me da 0.00136, que es menor que el valor alfa del nivel de significación de la prueba, con lo cual se refrenda que se decide rechazar H0. En este caso, en general, vamos a estar frente a un test para la media de una población normal con varianza desconocida. Tengo, como siempre, las tres posibles hipótesis del problema. Tengo el estadístico de prueba para un nivel de significación alfa, rechazo H0 si el estadístico observado pertenece a la zona de rechazo, y ahí tengo definidas la zona de rechazo según sea un test de cola inferior, un test de cola inferior o un test de dos colas. El ejercicio 2 del trabajo práctico número 7, pido que lo realicen y me lo envíen por correo electrónico. Este ejercicio 7 lo deben realizar y mandármelo por correo electrónico antes del próximo lunes. Muy bien, espero vuestros comentarios. Muchas gracias.